Bueno, vamos a pasar, muchas gracias, a la parte de preguntas. No sé si vamos a pasar ahora a la siguiente parte de preguntas. A reserva de que mañana vamos a tener una sesión especial de comentarios y más detallado, sí nos gustaría tener o contestar muy bien ahorita unas preguntas que se hicieron en el registro y las que han hecho el día de hoy. Nuevamente se les recuerda que el día de mañana tendremos dos presentaciones. Empezaremos a las 11 con los mismos códigos que tienen, que seríamos más en la parte de drenaje y sobre todo el manejo más parcelario en caña de azúcar con un compañero de la República de Guatemala que trabaja en el ingenio, un ingenio famoso en Guatemala. Bueno, vamos a empezar, no sé si por ahí está, vamos a algunas preguntas que han surgido aquí, yo creo que aquí los comentarios, de hecho, lo presentó el ingeniero Arguijo y también un poco el ingeniero Jaime. Una de las preguntas, que hicieron en el registro dice, ¿qué potencial real tiene el trópico húmedo para la producción de maíz y realmente en qué superficie? No sé si siempre hablamos de que pues el trópico es el granero, pero ¿qué tanto, no? ¿Qué problemas tendremos en producir maíz en el trópico y cuál sería la potencial real? No sé si quieren comentar, ingeniero Arguijo o ingeniero Jaime, Bueno, por ahí. No sé si tienes el micrófono. Sí, adelante. Ajá. sí me escuchan. Sí, sí, adelante, te escuchamos. Mire, el INIFAP realizó un trabajo muy importante del potencial de producción para el estado de Chiapas, ¿sí? Donde define espacialmente con criterios de precipitación, evaporación, etcétera, las zonas potenciales. Y de acuerdo con estos estudios, pues el trópico Chiapas tiene un potencial tremendo para producir maíz. Sin embargo, no se puede comparar con las regiones de la Mesa Central y del Norte, ¿no? Porque acá ustedes saben que la temperatura, las altas temperaturas, pues propician un desgaste muy alto de energía de las plantas que limitan la acumulación de fotosintatos, ¿no? Pero sí existe ese estudio donde yo les sugiero que lo consulten, pero estamos hablando de que el potencial sigue siendo muy alto y sobre todo, como menciona Argijo, en el ciclo de otoño, invierno, bajo riego suplementario o riego completo. Y potencial para abrir superficies de riego, pues existe, hay un potencial tremendo, ¿no? Entonces, sí se puede llegar a las 10, 12 toneladas, nunca a las 30 que dice que se pueden obtener en Jalisco, ¿no? Pero con 8 toneladas, 6 toneladas y un precio del producto que ya está manejándose al mes y ya es muy redituable el cultivo de maíz. Si quieren les paso la Ok, cita pues de este trabajo y se las comparto por ahí. sí, la puedes poner ahí en el chat si la tienes por ahí, en el chat, para que los que Sí, quieran comentarlo. Ok, la otra cosa, ingeniero, aprovechando que está ahí, ingeniero Jaime, ya ves sí. que una de las cuestiones alguna pregunta que también interesante que hicieron sobre cómo está la parte de agricultura, conservación y el manejo del agua y del suelo, ¿no? ¿Qué debería incluirse, ¿no? ¿Cuál es el papel del drenaje agrícola bajo condiciones de agricultura, conservación? No sé si quieres comentar algo. Bueno, miren, como yo les decía, la práctica de labranza y conservación es indudablemente una práctica que se ha adoptado en otros países muy ampliamente. En México no, y en Chiapas menos.
Me estoy refiriendo en el tiempo en que se ha estado promoviendo, ¿no? Y recientemente, pues el CIMID ya tiene un sexenio y medio con agricultura de conservación y no despega la superficie de labranza de conservación. Y esto se debe, yo lo dije, miren, donde se justifica la labranza de conservación es en los cultivos de ladera, donde el efecto de la cobertura va a ser significativo para detener, restringir, limitar, mitigar la pérdida de suelo, ¿sí? Y donde el impacto o el efecto de la ganadería no es tan fuerte. Ahí yo he evaluado coberturas, aún después de que se pastorea, arriba del 40-50%. En las partes bajas es más la carga animal y por lo tanto queda muy poco rastrojo, ¿no? Y en los suelos leptosoles es donde hay más posibilidades. Los suelos que tienen por naturaleza una estructura adecuada para que haya buena aireación y para que haya realmente asimilación de nutrientes, ¿no? En suelos vertisoles es muy complicado. Y los suelos vertisoles de Comitán, ustedes lo saben, ¿no? Los compañeros ahí de los distritos, que el rastrojo se convierte cuando se deja totalmente en la superficie, se convierte en una limitante fuerte para la siembra. ¿Por qué? Porque la siembra tecnificada requiere sembradoras especializadas, especiales, de precisión les llaman, que corte los residuos, etc. Y cuando empieza a llover temprano, los residuos se mojan, se humedecen y las sembradoras con su disco cortador no funcionan. Entonces se tienen siembras muy ineficientes del maíz. Entonces tiene que adaptarse un tipo de maquinaria para que se pueda implementar o desarrollar esta alternativa de conservación, ¿no? Ahora, existen muchísimas evidencias de su efectividad, ¿no? Mejora muchas cosas, ¿no? Pero es complicado, creo yo, por eso en el trópico. Dos factores. Uno, que los productores aprovechan los residuos para pastorear el ganado, y la otra, la falta de maquinaria especializada, de sembradora sobre todo, para poder hacer más eficiente el sistema. Ok, pues muchas gracias, maestro. Para el ingeniero Arquijo, no sé, por ahí está, si parece por ahí está, no se puede activar su micrófono. Hay una pregunta interesante, ¿no? Es que, sí, adelante, ingeniero. Mire, hay una pregunta, o varias para usted. Una de ellas es, ves que se habla primero de distritos y unidades de drenaje. ¿Por qué no sé si puede comentar cuál es la diferencia? Y sobre todo en porcentaje, todo en Chiapas, ¿no? Cuántas existe, o por ahí tiene sobre todo ¿por qué se crearon, no? ¿Por qué más bien en las reglas de operación aparecen, o creo en la ley aparece también? No sé si comenta algo sobre eso. Esa es una pregunta, si quiere le hago después, no sé si pueda comentar algo. Sí, La diferencia entre unidad de drenaje y distrito temporal tecnificado. Bueno, mire, de hecho, de inicio, prácticamente, ahora con la nueva administración, nunca se había oído mencionar, siempre se ha oído mencionar mucho de las unidades de riego y no unidades de drenaje. Esto se pregunta porque, pues, aquí en Chiapas, por las lluvias que ya vimos, por las torrenciales lluvias que tenemos a veces atípicas, se dice que aparte de tener el riego, pues hay que tener una parte de drenaje, una infraestructura de drenaje. Por eso más hay partes en el estado donde se establecen unidades que son casi de puro drenaje, son partes chicas. En este caso, los distritos de temporal, que antes se llamaban distritos de
se denominaban distritos de drenaje. Inclusive la ley en la parte 3 del glosario de términos dice que también se denominaban distritos de drenaje, precisamente por lo que comentamos, porque se debe drenar de alguna otra forma. Bueno, sacando a relucir los distritos de riego del norte, pues en el centro norte casi no tienen drenaje, nomás tienen pura regadera, pura regadera y surcos, y no tiene nada de drenaje. Aquí pues hay que hacer un sistema para surtir de agua y un sistema para vaciar de agua. Pero en sí, pues están los distritos, tal vez los distritos de drenaje que se hicieron de muchas unidades de drenaje en su momento. Ok, bueno, pues la otra, sí, gracias. La otra pregunta es, por ahí que presentó lo de, aparte de uso de las gelanteas alternativas, ¿no? ¿Qué se, como pregunta alguien, de hecho, qué haría falta para que sean aprovechadas eficientemente en la zona? Aunque comentó esa parte, no sé, un comentario. O sea, y sobre todo, no sé si la Conagua apoya o la SADER apoya, o sea, toda esa parte del punto de vista gubernamental, el uso de energías alternativas, ¿no? Sí. En proyectos. De hecho, en este año estamos precisamente en el distrito de temporal tecnificado de Comitán, la meseta comiteca, se está estableciendo una parcela, son aproximadamente como 20 hectáreas, 25 hectáreas aproximadamente, te mentiría por el dato, que se están poniendo con paneles solares. Ahí, por la cuestión que comentaba, es más recomiendo yo en la experiencia que tuvimos para baja presión, o sea, va a ser para riego por goteo y más en un momento para almacenar agua y luego utilizarla. Pero sí se apoya pues para diferentes sistemas y sobre todo sí hay para fotoceldas, si así lo requiere. Ok, otro comentario, no sé, también se habla sobre Omar Vilchis en YouTube, ahí lo está viendo en YouTube, a través de YouTube. Sobre todo dice el referente al pago de servicios ambientales y restauración de suelos dirigido a predios particulares y ejidos y comunidades elige. No sé si un comentario, qué experiencia, si está apoyando sobre todo el pago de servicios ambientales y restauración del suelo ahí en Chiapas. No sé si por ahí el compañero Jaime, ¿sí? ¿No? No, o por ahí Arguijo. Bueno, ahorita si regresamos a si no, mañana podemos también, ¿sí? Adelante. Sobre ese tema ¿Sí? de los servicios ambientales, es un programa propio de CONAFOR, ¿no? Nosotros hemos hecho algunas evaluaciones, pero a nivel de investigación del otorgamiento de servicios hidrológicos en cuencas, acá en Chiapas, en una cuenca se hizo la evaluación, ¿no? Pero es importante echarle números a eso, o sea, decir, una hectárea de selva te contribuye con tantos metros cúbicos de agua a subsuelo y tantos metros cúbicos de agua a caudal base, una hectárea de bosque templado tanto, o sea, falta echarle números para hacer una evaluación, llamémosle hidrológica, de la contribución de los macizos forestales, ¿no? Entonces, porque los subsidios del programa se otorgan por superficie y el compromiso que adquiere el dueño de la tierra es en cuidar esas áreas forestales. Pero siento que falta ponerle números en términos de contribuciones en metros cúbicos de agua, ¿no? Ok. Ahí, doctor, ya que regresó por ahí, teníamos una por ahí. La parte de lo que habla, de hecho, en el registro también una persona hizo sobre la parte de que la política agrícola o agraria y en el corpus jurídico mexicano, pues ha separado, ¿no? La unidad territorial construida por el suelo y el agua, separan el suelo y el agua cuando son prácticamente integrados. Como un comentario sobre eso, ¿sí? No sé si
alguien quiere comentarlo, o posteriormente también el ingeniero Contillo, que por ahí está, pudiera comentar esa parte. Yo creo que ahorita es interesante esta pregunta. Y la otra, doctor, por ahí si quiere comentar otra. En la parte de inundaciones, ahorita sobre todo que he vivido bastante por los huracanes o frentes, que ahorita vienen los frentes fríos, y buena parte del agua cuando alcanza niveles, sobre todo ahí, pues lo mandan a las zonas agrícolas, ¿no? Y dependiendo, entonces, esa parte, ¿no? O sea, cómo deberían de manejarse esas inundaciones, un comentario, ¿no? Sobre todo bajo eventos extremos o severos, ¿no? Producidos por lluvias torrenciales, ¿no? Y que afectan con gran cantidad de agua que se inundan las planicies, ¿no? Bajas, ¿no? Sobre todo en la parte de las planicies ahí en Tabasco o aún en menor grado en Chiapas, ¿no? No sé si de esas preguntas quiero comentar algo, doctor. Sí, efectivamente, a raíz de las grandes inundaciones de los años 40 con el presidente alemán en Veracruz, se instrumentó esta estrategia de las extintas comisiones de cuenca en SRH, y uno de los proyectos emblemáticos fue la construcción de la presa de Malpaso, con esa intención de regular las inundaciones en la planicie de Tabasco. Y de ahí el aprovechamiento de esa planicie para el desarrollo, bueno, hidroagrícola, ahora le llamamos, que dio origen a este tipo de proyectos que finalmente se enriquecieron con la estrategia de Proderit. Entonces, quisiera regresar a ese origen porque es muy interesante lo que actualmente está viviendo en términos de inundaciones y enfocarlo a lo que debe ser la gestión de riesgos de inundaciones. Y eso se tiene que hacer con enfoque de cuenca, porque, y en caso más emblemático lo que actualmente se vive en la planicie de Tabasco, ¿no? Las lluvias intensas se presentan en las montañas marginales del norte de Chiapas y todo ese escurrimiento finalmente descarga en la planicie aluvial. Entonces, si queremos hacer gestión de riesgos de inundaciones en la planicie, tenemos que asomarnos a las cuencas vertientes. Eso lo hemos hecho en la costa de Chiapas y se tiene que extender eso, en este caso en la planicie de Tabasco y las montañas del norte de Chiapas, ¿no? En el caso de Chiapas, a partir del programa de manejo de agua y preservación del 2000 al 2012, que llevamos con INIFAP, con enfoque de microcuenca, surge la propuesta, después del impacto de Afganistán en 2005, de hacer un programa piloto de restauración hidrológico ambiental de cuencas. Y eso tuve el privilegio de coordinar acá en Chiapas y llevarlo a cabo en Coatán, en Huixtla y Huehuetán, en Soconusco, en Chiapas. Y entonces nos dedicamos a restaurar los deslizamientos, los derrumbes, a restaurar la condición de amortiguamiento de ciertas microcuencas al impacto de lluvias extremas y control de erosión. O como decimos en hidrología, a achatar el hidrograma o los caudales pico. Creo que por ahí tenemos mucho que hacer en esta parte de darle mayor resiliencia a nuestras cuencas vertientes para iniciar los procesos de gestión de riesgos de inundación. Tenemos que verlo con un enfoque integral, no nada más concentrarnos en la planicie a desasolvar cauces, sino desde origen empezamos a trabajar con una visión más integral de estos procesos. Y es el enfoque de gestión integral de inundaciones, ¿no? Y la pertinencia de usar el enfoque de cuencas, ¿no? Ok. Por ahí, bueno, ahí, no sé, el ingeniero Contioc, que es de nuestros comentarios el día de mañana, pero vamos a aprovechar que está por acá, toda su experiencia. Hay una pregunta interesante que, sobre todo, él estuvo en la parte Proderit y mañana pues, le va a tocar comentar más detallado. Hay una pregunta que no sé, también tanto el doctor José Luis pudiera comentar. Dice, se ha dicho por años de los altos porcentajes de precipitación y la pérdida de agua. ¿Qué tan conveniente o viable puede ser la creación de presas en esas zonas para conservar el agua en lugar de que se pierda? Siempre se habla de que falta una presa y sola cosa, sobre todo. No sé, ingeniero Contillo, bienvenido. Si quiero comentar algo.
Sí, Gracias. muchas gracias, Waldo, y un saludo a todos. Me da mucho gusto escucharlo y sobre todo que hayan planteado ustedes con mucha pertinencia sus experiencias y las posibilidades del desarrollo del trópico húmedo con el cual estamos firmemente convencidos. Bueno, obviamente una infraestructura de gran relevancia para todo el país y para todo el mundo en general ha sido la experiencia de la construcción de grandes obras de control del agua, como son el caso de las presas. Si revisamos los indicadores a nivel mundial sobre los metros cúbicos de agua almacenados y la población existente en el mundo, ¿sí? Los países que han logrado altos índices de desarrollo son esos países que tienen un control adecuado del agua y una educación hidráulica de su sociedad que les permite gestionar el manejo de los recursos hídricos. En ese sentido, ¿sí? La construcción de varias de las presas importantes que existen en Chiapas, Malpaso, La Angostura, ¿sí? Peñitas, Chicoacén, fueron parte de una política seguida en los 60s en México para el desarrollo de la industria eléctrica y el control de avenidas. En ese tiempo discutíamos con la Comisión Federal de Electricidad qué porcentaje del costo de las obras lo asumiría la Comisión Federal de Electricidad en base a la generación y venta de energía y qué porcentaje lo asumía la Secretaría de Recursos Hidráulicos en función del control de avenidas y el desarrollo agropecuario de las zonas en cuestión. Ligado a la construcción de Malpaso se desarrolló el proyecto de la Chontalpa, que buscaba emular una experiencia de Yugoslavia, el complejo del PKB, para la producción agropecuaria. Con muchas, bueno, eso te da para un seminario completo de analizar cuál fue la experiencia de Chontalpa. Pero regresando a la otra pregunta que me hicieron, el haber separado el agua y el suelo en la Ley de Aguas Nacionales obedecía al objetivo de lograr un uso más eficiente del agua, ¿sí? Teníamos la experiencia en los distritos del norte del país que muchos productores, ¿sí? Hacían una prorrata, le llamaban, de sus aguas para que otros agricultores complementaran su explotación. O había veces que por la disponibilidad de agua en las presas convenía concentrar los derechos en una sola zona y regarla plenamente en uno de los cultivos, uno de los ciclos agrícolas. Entonces, el objetivo de haber separado el agua y el suelo en la Ley de Aguas Nacionales fue darle a la gestión del agua la posibilidad de hacer un uso más eficiente. Como siempre, el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Sabemos que muchas de las gentes han abusado de esas prerrogativas. Y sobre todo, se ha dado el caso, y es una situación real, dada los bajos índices de productividad, de ingresos que genera la agricultura, ¿sí?, por metro cúbico de agua y los altos consumos, pues eso abre la oportunidad de ahorrar agua en la agricultura y transferir esa agua a usos con más alta productividad, como puede ser el uso urbano industrial o la generación de energía. Cuando tocamos el tema de la transferencia de los distritos de riego, ¿sí?, cuando el gobierno transfirió el uso de la infraestructura a las asociaciones de usuarios, también transfirió, y yo creo que eso es lo que más valor tiene,
¿sí?, la concesión del agua. Y eso hoy en día, dada la escasez del recurso y el crecimiento de la población, le da un potencial muy grande de crecimiento y de promoción de proyectos de uso más eficiente del agua a esas asociaciones. Muy bien. Ok, pues muchas gracias, ingeniero. Pues como ve, pues hay toda una parte histórica, ¿no? De muchas de lo que se ha decidido y tomado. Pues aprovechando que tenemos aquí, ingeniero, también su comentario de las preguntas y su comentario sobre, ya ves que lo que dice que realmente pues la Conagua apoya más la parte de infraestructura hidroagrícola, ¿no? Cuando lo que vimos hoy, sobre todo muchas de las presentaciones, pues también debería de invertir en capacitación, investigación, la parte para disminuir escurrimientos, velocidades erosivas y mitigación de los efectos de asolves, además de la construcción rehabilitación de la infraestructura, ¿no? Uh-huh. Que son preventivas y no correctivas. No sé si, y sobre todo habla de que el compañero Adolfo López, colega, que ha trabajado en la zona, tener una visión más a nivel de cuenca, ¿no? Un comentario por ahí, ingeniero Contioc. Sí, cómo sobre no. todo en esa parte de... Con mucho gusto. Sí, yo creo que hace mucho tiempo, hace algunos años, visitamos la costa de Chiapas. A mí me tocó iniciar el proyecto de Acapetagua y otras acciones importantes en la costa. Y obviamente que la deforestación, las erosiones que se han fomentado y el cambio climático, porque unas de las inundaciones que tuvimos era impresionante ver cómo habían llovido cerca de, si no mal recuerdo, fueron 150 milímetros en 7 horas. O sea, las ceibas, unos árboles enormes, se los llevó la tormenta, la sedimentación, en fin, fue un daño muy, muy severo. Y desde entonces reconocemos la importancia del manejo de cuencas. Me tocó participar en las inundaciones en Motocintla y era impresionante lo que pasó. Y obviamente que lo que vimos hoy en las presentaciones representan un esfuerzo muy importante para resolver ese problema que yo le llamo la dislexia entre las zonas bajas y las zonas altas de las cuencas. ¿Sí? De alguna forma es importante fomentar la conjunción de esfuerzos tanto en las partes altas como en manejo del agua en las partes bajas en estos organismos de cuenca. Desgraciadamente, la capacidad técnica y de inversión que tenemos es bastante limitada y las experiencias que se han presentado son experiencias piloto o de algunas cuencas específicas o con una cobertura limitada. Pero, y eso es la parte importante, nos dejan la información, el conocimiento y la tecnología para ir convenciendo a los usuarios, a los productores de esas zonas de establecer este tipo de prácticas. Yo creo que es uno de los grandes esfuerzos que tenemos que realizar en el sureste para conseguir un manejo muy adecuado del agua y del suelo. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, ingeniero. Y aquí una pregunta también para el doctor José Luis y también para usted. Yo creo que el ingeniero Contioc. La parte hay una pregunta que de hecho hicieron y la vez pasada recuerdo que la han hecho. Y de hecho, cuando hicimos lo del Tratado del 44, México, Estados Unidos, y también la parte con Guatemala, ¿no? El aprovechamiento del río Somostinta puede planearse aún sin tener un tratado con el país con quien se comparte. Es una pregunta, ¿no? O sea, si
se está aprovechando el río Sumacinta y, no sé, un comentario sobre la parte de pues, no sé, experiencia que ha tenido en la parte de hacer un tratado también con Belice y Guatemala, y cuáles son sus comentarios. Ingeniero, contigo. Sí, sí, cómo no, mira, con Guatemala trabajamos muy intensamente en la elaboración, lo hizo el ingeniero Ortega, Guillermo Ortega, para lograr, y se consiguió, un atlas de los usos del agua en las cuencas internacionales, como el primer paso para establecer un tratado con Guatemala. Desgraciadamente, y ahí hay que darle todo el mérito al ingeniero Ortega, hubo en ese tiempo, cerca de 5 años, casi 4 o 5 cambios de gobiernos en Guatemala. Y cada vez que revivimos la posibilidad de establecer un tratado con Guatemala, que es muy importante para el distrito de Río de Suchate y también para el aprovechamiento del río Sumacinta, nos encontramos con esa dificultad en que avanzamos con una administración y nos la cambian y se vuelve a cambiar y hay a veces hay la situación de que México quiere aprovecharse, ¿sí? Años después logramos establecer para el sector eléctrico una empresa internacional que vincula a los países de Centroamérica y México. La CFE forma parte de esa empresa y veíamos nosotros las posibilidades del desarrollo del río Sumacinta para resolver varios de los problemas de energía que tiene Centroamérica y obviamente en beneficio de nuestro país. No se ha avanzado eso. Hemos tenido muchas reuniones a nivel oficial. Es un tema que se tiene que retomar. La administración, yo pienso la administración ahora de López Obrador, por su interés que tiene en Tabasco, le sería sumamente importante, ¿sí?, el conseguir ese éxito internacional. Por otras circunstancias, a mí me tocó participar en varios desayunos que hacía la Cancillería de México en la Embajada de Guatemala con los presidentes de Centroamérica y se trató este asunto. Al principio, voy a decirlo sinceramente, nos atendieron con mucha cortesía, pero no avanzamos gran cosa. Entonces, sí es a ese nivel en donde se podría resolver el asunto. Ahora, México, sin afectar los intereses de Guatemala y de los otros países, podría desarrollar, y hay un proyecto ya preparado por la Comisión Federal de Electricidad para aprovechar las aguas del río Sumacinta con la generación de energía y que serviría para el riego de más de 100,000 hectáreas en la planicie de Tabasco y de Campeche. Ese proyecto del Bajo Sumacinta es uno de los proyectos en cartera. Es una presa baja de 20 metros de altura que no inundaría territorio guatemalteco. No es la solución ideal. La solución ideal era otra presa, una presa de almacenamiento, pero esa presa sí sería una presa internacional y obviamente que requeriría el contar con ese tratado. Ok, pues excelente. Y una última, ya que hay mucha especulación, creo que tiene toda la experiencia, es que ahí, sobre todo salió ayer, ¿no? De la cotización del agua en el Wall Street, ¿no? Ya empieza a cotizarse, ¿no? Y de mercado a futuro, ¿no? Sobre todo. Es más, y creo que ha habido más de especulación que realmente de alcances o que hablaba de, estamos hablando casi el costo de agua urbana, ¿no? Agua potable, sobre todo, lo costaría sobre todo para California. No sé su comentario, ingeniero, que yo creo que muchos esperamos
su comentario. Sí, ese es un tema muy delicado. Mira, hay, quitando la parte esta de las posibilidades que la bolsa podría establecer sobre los mercados de agua, el símil para muchos economistas es de que al tener el agua un valor económico, podría ser sujeta de comercio y ser sujeta de comercio internacional. Sí, es un tema bastante delicado. En particular, México y Estados Unidos han mantenido un tratado de límites y aguas que se ha aplicado en una forma muy razonable. Sí, existe una Comisión Internacional de Límites y Aguas y los dos países han sido sumamente respetuosos de ese tratado. En varias ocasiones, dada la escasez de agua, principalmente en los estados de las zonas áridas y en la cuenca del Colorado en particular, o en Texas del otro lado, en la cuenca del Atlántico, de hacer algunas modificaciones al tratado o buscar desarrollar algunos proyectos adicionales. ¿Sí? La posición de México, que a mí me ha tocado defender, ha sido negociar con Estados Unidos en términos de agua por agua. Por ejemplo, un proyecto que puede ser factible es, ¿sí?, compensar con agua desalada en Tijuana, entregada por Estados Unidos, a que le entreguemos agua, vamos a decir, mexicana para abastecer Las Vegas. Y sería agua por agua, ¿sí? También se han dado proyectos internacionales de plantas de tratamiento. El ingeniero Adolfo Urías, en el Banco de Norteamérica, técnicamente se estuvieron trabajando esos proyectos que resolverían algunos de los problemas de aguas residuales y reuso de las aguas en los acuíferos, bueno, en las cuencas que compartimos. Compartimos 7 cuencas con Estados Unidos, de las cuales están reglamentadas 2 y no están reglamentados los acuíferos. Entonces, todavía hay un camino que se tiene que avanzar en ese sentido. Creo que es un gana-gana. Debemos de buscar el gana-gana. Y la posición del país hasta entonces era, si quieres un intercambio de agua, va a ser agua por agua, ¿sí? No te voy a dar la posibilidad, porque se planteaba decir, bueno, nosotros les rehabilitamos el distrito de riego de Mexicali, lo tecnificamos, lo regamos por agua por goteo, y todo el agua que ahorremos, ¿sí?, me la entrega México para uso en el río Colorado. Bueno, esa opción obviamente que no es conveniente para México y haría todavía más terrible la situación de los flujos en medio ambiente en el Mar de Cortés. No sé si contesté o ya me fui por otro lado. No, pues quiero, pues todavía muchas gracias. Creo que estamos ya por terminar el día de hoy. Se les recuerda que se está transmitiendo a través del canal YouTube y la idea es, todavía vamos a disfrutar mañana comentarios del ingeniero Manuel Contioc, todo un experto y que pues nos educa, nos empieza a recordar muchas cosas que realmente se han perdido. Pues muchas gracias, ingeniero Contioc, que nos veremos mañana. Ahora solamente faltaría hacer un cierre de cada uno de nuestros panelistas el día de hoy. Por ahí quedó una pregunta pendiente, si quieren, para el ingeniero doctor Arellano. En el sentido, hay una pregunta que hicieron en el sentido de que si los distritos de riego es una zona con bastante escurrimiento y los distritos de riego también tienen su red de drenaje superficial, subterráneo, si quiere comentar y hacer un cierre, doctor Arellano, y cada uno también, tanto para
el ingeniero Oscar Argijo y el maestro Jaime López adelante para hacer su cierre, y también si quieren comentar alguna pregunta que se me ha pasado y que está por el chat. Algunas preguntas serán contestadas el día de mañana. Y atendiendo en primera instancia la pregunta, en el caso del trópico húmedo, el riego está íntimamente relacionado con el drenaje. O sea, no podemos hablar de riego sin considerar el drenaje. Y en el trópico eso es evidentísimo y muy notorio. Entonces, en el caso de los distritos de riego del trópico, la red de drenaje debe mantenerse en condiciones para desalojar esa agua excedente que de origen ya tenemos por el régimen de lluvias. Entonces, el comportamiento de la red de drenaje en un distrito del trópico es muy diferente al que tengamos en zonas áridas. Los procesos de drenaje por la misma carga de lluvia, de lavado del perfil del suelo en el trópico, son muy diferentes a los problemas que de ensalitramiento se presentan en el caso de los distritos de las zonas áridas y semiáridas. Entonces, es muy diferentísimo, pero es muy importante la dualidad riego-drenaje en el trópico mexicano. Ahora bien, para cerrar, yo quisiera aprovechar la intervención del ingeniero Manuel Contilloc y su gran experiencia. Los distritos de temporal tuvieron su origen en la estrategia de ese enfoque de desarrollo integral del trópico húmedo que enarboló el PRODERIT, pero también fueron de alguna manera herederos del enfoque que de regiones plan se dio con la extinta SRH al formar las comisiones por río. En el caso de Grijalva, Tepalcaltepec y varias comisiones de cuenca que derivaron en esa infraestructura para el control de inundaciones y el aprovechamiento de las áreas donde ya no se tenía esa frecuencia de inundaciones para el desarrollo regional. Creo que es muy, muy importante entender que los distritos temporal tecnificados son herederos de esas estrategias de desarrollo territorial, que ahora llamamos así, y de gestión integral del recurso agua, ¿no? Y que desde un principio PRODERIT privilegió la parte de lo que ahora llamamos desarrollo rural, con un enfoque humano y territorial. Entonces yo quisiera hacer énfasis en eso y apuntar a los nuevos retos que nos llevan la operación conservación de los distritos temporal tecnificados en trópico húmedo. Y sobre eso yo quisiera concluir con hacer esta reingeniería en los distritos e inclusive ya cambiar nuestro enfoque y hablar de distritos de desarrollo hidroagrícola, puesto que están hilvanados los distritos de riego, las unidades de riego y los DTTs, al menos acá en trópico, ¿no? Entonces tenemos que cambiar nuestros enfoques y tenemos que cambiar en la parte de los instrumentos, reglamentaciones, cuotas. Tenemos mucho que hacer ante los desafíos que nos pone ahora cambio climático, con eventos extremos de lluvia y las perturbaciones ambientales que tenemos. Entonces, creo que se abre un abanico de posibilidades y es el trópico húmedo, la reserva no solo de agua, sino también de tierra del país para su soberanía alimentaria, ¿no? Yo concluiría con esto. Muchas gracias, doctor. Yo creo que es interesante, ¿no? O sea, cómo conviven distritos de riego temporal, tecnificado, unidades de riego, unidades de drenaje, ¿no? Entonces, y separarlas también es un problema, ¿no? Creo que la tendencia debería ser integrarla, ¿no? Bueno, es un interesante su comentario. No sé, bueno, pasamos ahora al ingeniero Oscar Argijo, pues agradecemos su participación también, pero no sé si quiere hacer un comentario final, ingeniero Argijo, adelante. Sí, nada más para recordar que en el país existen 24 distritos de temporal tecnificado, con aproximadamente un potencial de 3 millones de hectáreas y más de 110,000 usuarios beneficiados. Eso es muy importante. Vuelvo a lo que mencionan, que en el sureste pues hay agua y el problema que tenemos ahorita es del agua, y en el norte o en los distritos de por allá. Pues sí, efectivamente, como mencionamos, hay mucho potencial, y como lo menciona el doctor Arellano, hay mucho potencial aquí en el sur, en los distritos de temporal, pero también hay mucho que hacer en cuanto a infraestructura, en cuanto al manejo, en cuanto por ahí vi unas preguntas que qué pasó con la capacitación, con todo lo que conlleva
tener al productor ya no temporalero, sino ya con toda una diversidad de sistemas de producción para poder efectivamente hacerlos aprovechables los distritos de temporal. Con esto no quiere decir que no son aprovechables, pero hay mucho que hacer. Ya ven los rendimientos que caen bajo siempre los distritos de temporal, habiendo mucha agua. Hay que manejarlos, es bien importante, tanto en la cuenca alta como en la planicie, y hacerlos en conjunto todo un sistema de producción para, pues ahorita que ya somos mucho más personas en el planeta y que requerimos de alimentos, de materia prima, pues es una muy buena oportunidad para salir adelante, y aquí están los distritos de temporal que podemos subir sus rendimientos y su productividad en conjunto. Es todo. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero Arquijo. Pasaremos con el maestro Jaime López, por ahí, su comentario final de cierre. Gracias. Adelante, ingeniero. Ajá. Mire, es muy interesante todo lo que se está comentando, ¿verdad? Indudablemente. En el nuevo gobierno no se está contemplando realmente una ley de manejo integrado de cuencas. Ya se han hecho otros intentos. Esto es política pública. La Secretaría de Desarrollo Rural está hablando de la producción sostenida, la producción sustentable, y se está fomentando el consumo de alimentos sanos, de calidad. Pero la Secretaría de Semarnat, la Semarnat, tampoco contempla un programa específico de recuperación y de restauración de suelos. Mientras no exista una política pública que asigne recursos a estas actividades, va a ser muy difícil, porque los recursos están tan dispersos, ya no hay mucha actividad en esta parte, y pienso que se debe de aprovechar este nuevo gobierno para hacer énfasis en la necesidad de conservar y de restaurar los suelos que a nivel del trópico está siendo más afectados. La materia orgánica está a niveles menores de 1, de 1.5 y a veces hasta de 0.5. Significa que estamos perdiendo propiedades físicas del suelo para que sea menos erodible, y estamos perdiendo productividad y calidad, por lo tanto, en la producción. Yo por ahí creo que debe de ir también el tema y la cosa, no la cuestión. Muchas gracias. Bueno, vamos a, gracias, ingeniero. Vamos a pasar una encuesta. Generalmente hacemos durante el régimen encuesta. Creo que nos ayudaría mucho, ¿no? Para no ponerla, ¿no? Entonces vamos a ponerla, esta encuesta, y el día de mañana la comentamos, ¿no? Y también no sé si alguien quiere, mientras la contestan, alguien quiere participar, algún comentario con vos. No sé si nos, por ahí el ingeniero, el doctor Adolfo López, un comentario, no sé si quiera comentar. Muchas gracias, doctor. Buenas. Adelante, doctor. Adelante. Ajá. Adelante. Pues muy interesante, le agradezco. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante, sí. Muchas gracias. Pues muy interesantes todas las ponencias. Como por ahí en algún comentario les decía que a lo mejor sería bueno ver alguna línea de acción para poder conseguir alguna forma de trabajar en las cuencas, como bien lo han comentado, pero viendo la manera en hacer actividades que sean de prevención, porque hemos invertido, la CONAGUA, en este caso el gobierno federal, ha invertido mucho en las partes bajas,
tratando de atenuar, digamos, el problema que ya ha ocurrido, ¿no? Cuando hay eventos extremos, por ejemplo. Pero tal vez sería interesante trabajar en las partes altas donde se concentran los mayores procesos erosivos, la degradación de los suelos, la deforestación, que al final de cuentas esos volúmenes de agua que llegan a los cauces pues son los que generan grandes problemas en las partes bajas. Entonces año con año rehabilitamos infraestructura, construimos nueva, pero pues esperando que el siguiente evento pues no se las lleve, ¿no? A lo mejor por ahí tendríamos que revisar el enfoque a nivel de cuencas, como bien lo comentan, tomando en consideración que las personas que toman las decisiones pues sean como tal expertos en la materia, como los que aquí han presentado esta información, y por supuesto considerar la parte de que sea un trabajo integral, pues considerar la parte de los análisis de los cultivos, la importancia del cambio climático, que también es interesante, y que sea todo integral para que tengamos una buena infraestructura y también sea posible contar con el incremento en los rendimientos. De esta manera, seguramente los productores podrían elevar su calidad de vida. Es todo, doctor. Pues muchas gracias, colega. Yo creo que has trabajado en esta zona y yo creo que pues tendremos que invitarte para el próximo seminario que organizamos sobre la zona. También está el doctor Enrique Rubiños del Colegio Postgraduado. Adelante, doctor. ¿Quiere comentar algo? Gracias, doctor sí. Waldo. Felicitarlos a los ponentes, a los organizadores por estos eventos donde realzan la importancia de las unidades de riego y los distritos de temporal tecnificado en el sureste de México, que es una alternativa para aumentar el área agrícola productiva del país. Me causó una inquietud que el doctor Arellano dijo que en uno de los distritos, en la poligonal de uno de los distritos de temporal tecnificado, comprendían ciertas unidades de riego. En este sentido, yo creo que debería hacerse un análisis de las superficies de las unidades de riego y las superficies de los distritos de temporal tecnificado, así como de su productividad, ¿no? Se ha generalizado que las unidades de riego son más productivas que los otros sistemas de riego, pero yo considero que hay muchas unidades de riego que tienen todavía una productividad muy baja. Las unidades de riego con agua subterránea, pues esas sí pueden ser un poco más productivas, pero eso salió hace tiempo de una propuesta de algunos doctores que decían que pues las unidades de riego eran más productivas. Yo tengo ahí mis dudas por los datos que mostró el doctor Arellano y los ponentes. Entonces yo creo que se debería hacer una reflexión sobre esas áreas, si no se están duplicando las unidades de riego y los distritos de temporal tecnificado, y la productividad, cómo va la productividad del agua y del suelo, ¿no? Muchas gracias, felicitarlos a todos, estamos a la orden. Pues muchas gracias, doctor. Gracias por comentar. Ok, entonces solamente pues agradecemos a todos. Pues muy buenas tardes y nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Hasta luego. Hasta mañana, Marle, yo otra vez muy bien. Luego, saludos a todos. Saludos. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, saludos, gracias. Gracias. Dale, gracias. Gracias. Saludos a todos, Saludos. gracias.